Se me hace que sí, diga. Bueno. Vamos a tener que hacerlo de esa forma. Buenos días. Buenos días, maestra. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria y solicito al secretario se sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionada presidenta. Señores comisionados, buenos días. Como incluye la comisionada presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Bojones Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, comisionada presidenta, con 3 asistencias. Les invito a que pongamos de pie y al existir foro y siendo las 9 horas con 4 minutos del día 9 del mes de marzo del año 2016, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Le solicito, secretario, de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. Con su venia, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 11 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado José Antonio Bojones Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Relativo al recurso de revisión 739/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 831/2015 y su acumulado 837 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 836/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 842/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 853/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 876/2015 y su acumulado 878 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 12/2016 y su acumulado 14 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el recurso de revisión 24/2016 y sus acumulados 25 y 26 de la misma serie, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 518/2015 y su acumulado 558 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 770/2015, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 874/2015 y sus acumulados 875, 877 y 879 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 891/2015, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 895/2015 y sus acumulados 897, 898 y 900 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 006/2007, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 22/2016, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 604/2015, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Recurso de revisión 683/2015, promovido en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recurso de revisión 811/2015, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco. Recurso de revisión 28/2016, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por último, el recurso de revisión 33/2016 y sus acumulados 34 y 35 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por último, el punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. Recurso de revisión 869/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 892/2015, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 39/2016, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 63/2016 y su acumulado 64 de la misma serie, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
Recurso de revisión 66, diagonal 2016, promovido contra la Universidad Politécnica del Golfo de México. Recurso de revisión 67, diagonal 2016, promovido contra el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. Como punto número 9, tenemos análisis y aprobación en su caso de las recomendaciones que se enviarán a los 106 sujetos como sujetos obligados como resultado de las evaluaciones realizadas a los portales de transparencia correspondientes al cuarto trimestre de 2015. Como punto número 10, análisis y aprobación en su caso del manual de entrega y recepción del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 11, tenemos asuntos generales. Como punto número 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Le solicito, secretario, ponga en consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor. Comisionada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto cuarto del orden del día que concierne a la lectura y aprobación en su caso de la sesión celebrada el día 2 de este mes y año, misma que fue turnada a cada uno de nosotros para los efectos de que por escrito expusiéramos alguna observación a dicha acta. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de la misma, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Con mucho gusto, maestra. Como lo solicita la comisionada presidenta, en votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada con 3 votos a favor. La dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo del año en curso, con 3 votos. Muchas gracias. En desahogo al punto quinto del orden del día que concierne a los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado José Antonio Borges Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Muchas gracias, comisionada presidenta. Compañeros, me permito presentar los siguientes proyectos de recursos de revisión. Voy a leer en un solo bloque los correspondientes a los expedientes 739, 831 y su acumulado 837, 836, 842, 853 y 876 y su acumulado 878. Todos estos asuntos son promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo. En resumidas cuentas, aquí se requiere información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos ligados a los fideicomisos. Por ejemplo, el Fondo Empresarial Tabasco y el Fomento Empresarial para el Estado de Tabasco, así como el fideicomiso para el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco. Estos asuntos están conectados con otros anteriores que hemos resuelto en el Pleno, donde la negativa de la información se dio a través de un acuerdo de disponibilidad y en muchos casos niegan la información argumentando la existencia y en otros argumentan el sigilo, la reserva por la aplicación del secreto bancario o por cláusulas de confidencialidad. En estudios anteriores y aquí también en estos proyectos está demostrada la improcedencia tanto de la reserva, que ya fue revocada hace algunas semanas, como también la falta de búsqueda exhaustiva de la información en todas las áreas competentes. Y por lo que hace al recurso de revisión ligado con los fondos transferidos por el Banco Mundial, es el recurso de revisión 739 de 2015, donde en este proyecto el Banco Mundial financia actividades para eliminar barreras
que inhiben la rápida apertura y facilidad para hacer negocios en la República Mexicana. Y vale la pena recordar que es un estudio que se hace a nivel global, conocido como Doing Business. Es importante señalar que el Estado de Tabasco es de las pocas entidades que tiene en su marco jurídico la ley de mejora regulatoria, que precisamente tiene como objetivo hacer más eficientes los procesos. En todos los casos no se satisface el interés informativo de la persona, ya sea por inexistencia, por reserva, por cláusulas de confidencialidad o por entregar información distinta a los solicitantes. En cada uno de los proyectos se describe de forma pormenorizada cómo proceder ante cada uno de los asuntos. En estos expedientes que acabo de citar, en todos proponemos revocar la respuesta que se emitió en un primer momento, proceder acorde, lo describimos en los considerandos y en los puntos. Este es nuestro primer bloque de asuntos. No sé si considera o quiere hacer alguna precisión en relación. Yo creo que en todos se revocan. Sí. Entonces seguimos con los siguientes. Los siguientes asuntos son derivados de los proyectos de revisión 012-2016 y su acumulado 014-2016, promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso se requirió el listado de objetos y materiales decomisados en los diferentes centros de reinserción social del Estado de Tabasco durante los años 2013 y 2014. Ambas relaciones desglosadas por Centro de Inserción Social. Como acto de autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública emite el acuerdo de negativa de la información, argumentando que se encuentra en alguno de los supuestos de clasificación de la información como reservada. Nosotros, al revisar el asunto, pues observamos que el acuerdo no satisface los requisitos que marca la legislación. Como consecuencia, pues la prueba de daño tampoco está acreditada. Máxime que no se transgrede ninguna de las facultades o fines públicos que persigue la Secretaría de Seguridad Pública, porque estamos ante una lista de materiales y objetos decomisados. Además, encontramos, por ejemplo, que en los manuales que tienen publicados en el portal de transparencia hay un procedimiento específico para el trámite y destino final de todos estos objetos que son decomisados en los centros de readaptación social. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa, en el cual el trasfondo es una reserva, y ordenar la entrega de la información consistente en la lista de bienes decomisados en los centros de readaptación social. El siguiente y último asunto que presenta nuestra ponencia es el proyecto de recurso de revisión 024 y sus acumulados 25 y 26, promovidos en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Aquí el interés informativo radica en el número de elementos que esta institución, el número de elementos de esta institución que no aprobaron los exámenes de control y confianza aplicados durante el 2013 hasta el 29 de noviembre del 2015, desglosado por municipios, y las acciones que aplicaron estos elementos, estas a su vez desglosadas por año y municipio. Como acto de autoridad se emite el acuerdo de negativa de la información, argumentando que se encuentra reservada, que se encuentra en alguno de los supuestos de clasificación de la información. El sujeto obligado
establece un plazo de 7 años como reserva de la información. Sin embargo, nosotros en el análisis de este asunto podemos concluir con lo siguiente. En principio, lo que requiere el ciudadano es un dato cuantitativo, es un dato estadístico. Estos datos estadísticos no son susceptibles de reserva porque no vulneran ni ponen en riesgo a la corporación ni las funciones que realiza. Y por el otro lado, es información relacionada con las acciones, las consecuencias que se implementan por parte de la institución a quienes no aprueban los exámenes de control y confianza. Esta lista no está asociada entre personas y resultados, por lo tanto también se protege la privacidad de las personas, de los servidores públicos. Simplemente son acciones genéricas que se imputan a todos aquellos que se encuadren en alguno de los supuestos de falta de aprobación de los exámenes de control y confianza. Por tal motivo, nosotros proponemos revocar el acuerdo de negativa y ordenar la entrega de la información consistente en la lista genérica de acciones para quienes se actualizan en este supuesto jurídico y el dato estadístico cuantitativo relacionado con el número de elementos de la institución que no aprobaron los exámenes de control y confianza del 2013 al 2015. Esos son todos nuestros asuntos. Se le concede el uso de la voz al comisionado Isidro Rodríguez Reyes para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Solamente referirme a los dos últimos recursos, el 012/2016, acumulado el 014/2016, contra la Secretaría de Seguridad Pública, que la semana pasada también hubo por parte de la comisionada presidenta un caso similar. Hoy escucho una noticia por el declaratorio del señor secretario de Seguridad Pública manifestando que esta información la posee la Fiscalía del Estado. Sin embargo, bueno, dentro de los elementos que hay mostrado en los dos estudios que tanto resuelve la comisionada presidenta como el comisionado José Antonio Bocortes, en ambos no hay ninguna orientación por parte del sujeto obligado para dirigir su solicitud al ente público que supuestamente tiene la información. Yo creo que aquí es donde la institución en el corto plazo tiene que meterle mucha capacitación a los sujetos obligados, porque creo que parte de la falla es eso, ¿no? De que hay respuestas que existen, que se pretenden dar por los sujetos obligados o por el responsable del sujeto obligado, pero creo que falla por ahí la coordinación de la gente que tienen a su cargo la vigilancia de la respuesta oportuna de esta información. Y por el lado de lo de la Fiscalía General del Estado, que es el 024/2016, bueno, traigo algo también parecido, entonces coincido desde luego con el resolutivo. Ok, muchas gracias. En efecto, lo que usted acaba de decir es correcto, porque aquí la Secretaría de Seguridad Pública debió, si no tiene mi información, en el acuerdo orientar al solicitante para que localizara lo que solicita ante la autoridad correspondiente. Le solicito al secretario ejecutivo que ponga en consideración de este cuerpo colegiado dos proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado José Antonio Bocortes. Con mucho gusto, maestra.
En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado José Antonio Borges Prevenio. Comisionada, felicita el Carmen Suárez Casa. A favor, yo estoy de acuerdo en el fondo de cada uno de los asuntos, sin embargo, insisto en los puntos resolutivos porque considero, y jurídicamente está fundado, de que no se puede violar el principio de imparcialidad. No ha lugar a que en los puntos resolutivos se ponga el teléfono o se le diga al particular cuáles son las instancias que tiene que recurrir para los efectos de hacer valer su derecho. ¿Por qué? Porque ese principio de imparcialidad debe cuidarse como todos los otros principios rectores que contiene no solamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de todas las normas jurídicas que de ella emanan. El artículo 17 es muy claro en ese sentido, y en esa virtud mi voto es en contra de los puntos resolutivos. En el recurso de revisión 739, el punto tercero. En el recurso de revisión 831 y sus acumulados, en el punto tercero. En el 836, en el punto tercero. 842, punto tercero. 853, punto tercero. 876 y sus acumulados, punto tercero. 8012 y sus acumulados, punto tercero. Y en el 24-2016, y su acumulado, punto tercero. Esto es, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esos puntos o a esos principios que nos rige la Constitución. Tomo nota del voto concurrente con el escrito. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado. A favor. Comisionado Presidente, le informo que los proyectos de resolución antes referidos han sido aprobados en sus términos, en sus términos con 3 votos a favor, salvo el voto concurrente que emitió por escrito por las razones que ya vertido y estamos en el mismo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, y es relativo a los proyectos de resolución que el comisionado Isidro Rodríguez Reyes pone a consideración de este cuerpo colegiado en cuanto al sentido y el contenido de los mismos. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Inicio con el recurso de revisión 518, diagonal 2015, y su acumulado 558, diagonal 2015. Sí. ¿Qué pasó? Ay, tuvo un accidente. Sí. Bueno, ahorita lo... Bien, aquí lo que le solicitan a la Secretaría de Administración es copia en versión electrónica del programa Ciudadanos Vigilantes. En su momento se le niega la información al sujeto, al recurrente. Posteriormente, la Secretaría de Administración, durante la sustanciación de este recurso, hace nuevos acuerdos tendientes a modificar el acto original impugnado y manifiesta dentro de un nuevo oficio, el 027 diagonal 2015, la publicación de la información requerida por estrados físicos y electrónicos de la dependencia, y consecuentemente nosotros verificamos que efectivamente sí le está dando respuesta a quien dijo llamarse Saraí Beltrán Becerra y Gustavo Pérez Rojas a la información consistente en el programa Ciudadanos Vigilantes. Consecuentemente proponemos el sobreseimiento en este primer asunto. El siguiente asunto es en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro Tabasco, y el recurso de revisión es el 770 diagonal 2015. La solicitud versó sobre lo siguiente: copia en versión electrónica del destino final que se dio a las bicicletas adquiridas con recursos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del ejercicio 2013 y entregados a ese ayuntamiento el 31 de diciembre del año 2013. En esta solicitud de información, el sujeto obligado determina la negativa de la información
Sin embargo, dentro del estudio encontramos que el recurrente muestra como pruebas documentales que obran en el expediente una copia fotostática de información debidamente firmada por el titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana y del director del Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento del Centro Tabasco, donde aparentemente se recepcionan y entregan esas bicicletas. En su informe, desde luego, de hecho, el sujeto obligado llama a este documento que es una fotocopia simple o constancia de entrega-recepción, alegando que carece de validez jurídica por no tener sellos oficiales del gobierno del Estado y del Ayuntamiento del Centro de Tabasco. Sin embargo, desde luego, como hace un momento mencioné, aparecen las firmas de diversos servidores públicos que nosotros, inclusive en el portal de transparencia de cada uno de estos sujetos obligados, verificamos la existencia en su momento de estos funcionarios públicos quienes firmaron este documento, y constatamos que efectivamente eran servidores públicos en ese momento de estas dependencias. Y desde luego el H Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro, alegando que se trata de una simple fotocopia. El documento que agrega el recurrente tiene cierta lógica que agrega una fotocopia, porque es imposible que pueda agregar el original. Eso es una parte de su investigación que supuestamente hizo este ciudadano, lo que hace presumible la existencia de este original como indicio que se observa por parte de esta fotocopia, y por lo tanto nosotros proponemos revocar este recurso de revisión en razón de la muestra que manda o agrega el recurrente, para que el sujeto obligado de nueva cuenta realice un estudio sobre la solicitud peticionada e instruya a quien corresponda realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada conforme al procedimiento previsto en el artículo 47 bis, primer párrafo de la ley de la materia, y en todas y cada una de las áreas que integran la estructura de ese órgano o ese ente público. La búsqueda se deberá hacer más profunda en los archivos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, ello en virtud de que el entonces titular de dicha dirección en el ejercicio 2013 se presume fue quien recibió dichos materiales. Si se localiza la información requerida, emitirá el acuerdo de disponibilidad y proveerá la información al solicitante. Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación se determina que la información requerida es inexistente, entonces procederá a emitir la declaratoria correspondiente previamente avalada y ratificada por el titular del sujeto obligado, acuerdo que tendrá que estar acompañado de todas las constancias realizadas para llegar a tal punto. Desde luego, este es el recurso que proponemos de revocación, basado en que el recurrente entrega dentro del expediente con el que cuenta ese instituto una copia fotostática de que hay una entrega-recepción de 30 bicicletas, rodada 26, de una velocidad con parrilla y salpicadera, para este programa que se llama Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el ejercicio 2013, el cual fue entregado al Ayuntamiento el 31 de diciembre del año 2013. Este es el segundo asunto que traigo aquí a la mesa. No sé si lo comentamos después. Yo creo que pasamos al final. El siguiente es en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que es el recurso 874 /2015 y sus acumulados 875, 877 y 879, todos del año 2015. La solicitud se refiere a convenios firmados por los beneficiarios de los proyectos apoyados por el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco durante el año 2012, el 2013, 2014 y 2015.
La respuesta que da el sujeto obligado es una negativa de información por manifestar que la información se encuentra reservada. Sin embargo, como hace un momento también lo manifestó el comisionado José Antonio Bocortes, esta reserva semanas pasadas o semanas atrás se revocó en otro asunto y consecuentemente quedó invalidada esta reserva de información porque no cumplió con lo dispuesto en la ley para efectos de información o para efectos de que se reserve una información, máxime que además es información mínima de oficio de conformidad con el artículo 10, fracción primera, inciso B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el momento de la solicitud de información. Por lo tanto, proponemos también la revocación de este recurso de revisión y sus acumulados. El siguiente es en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso somos nosotros, ¿no? Dice aquí: solicito copia en versión electrónica del documento donde conste todas las prestaciones de fin de año, aguinaldo, bonos, vale de defensa, etc., que recibirá el personal del INAI, desglosado por monto y nombre. El sujeto determinó la disponibilidad de información, pero el recurrente manifestó que el sujeto obligado le niega la información al dictar un acuerdo de disponibilidad y no entregar la información solicitada. Cuando dice, es de todo sabido que las prestaciones se presupuestan desde el inicio de cada ciclo contable. En efecto, el Instituto de Nueva Cuenta endereza su actual y realiza un nuevo acuerdo de entrega de información en donde pone a disposición del recurrente la información que en su momento solicitó y el cual está publicado desde luego en el portal de transparencia, y al recurrente se le informó en qué link electrónico se encuentra. Este instituto verificó ese link electrónico que permite luego observar la información que en su momento requirió, quien dijo llamarse Aristides Jiménez. Este es el tercer asunto, el cuarto asunto, perdón. Entonces, en este caso proponemos el sobreseimiento. Continúo con el 895 y sus acumulados 897, 898 y 902 del 2015 en contra del sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP. La solicitud versó en copia y versión electrónica de las solicitudes de apoyo presentados porque dijo llamarse Sergio Raúl Sevilla Oropesa durante el año 2013, durante el año 2012, 2014 y 2015. La respuesta que da el sujeto obligado es una inexistencia de la información. Sin embargo, después, aún inclusive dentro de la sustanciación de este asunto, realizó nuevos actos tendientes a modificar y puso a la disposición del recurrente la información que en su momento solicitó. Y aquí, bueno, pues encontramos un híbrido, desde luego, en la acción de esta acumulación. Sin embargo, al final de cuentas, la información observamos, de acuerdo al estudio que realizamos, a los portales, inclusive de transparencia, y pudimos constatar que el sujeto obligado le dio cumplimiento a la información, independientemente de los anexos que se agregan en el estudio, que se puede observar también los documentos que en su momento requirió quien dijo llamarse Mario Pulido Rubión, y por lo tanto proponemos confirmar estos asuntos en razón de que la información se puso a disposición del recurrente
unos en tiempo, otros fuera de tiempo, pero antes de la sustanciación de este asunto, pues obviamente pudiéramos decir que debería haber confirmación en unos asuntos y sobreseguimientos en otros. Sin embargo, tomamos la decisión de confirmarlos todos, porque al final de cuentas la información ya está disponible y en favor del recurrente. Por eso le decía que había un híbrido. Además, los accesorios siguen la suerte al 25. Bien, el siguiente asunto es el 06/2016, en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. La solicitud versa sobre lo siguiente: solicito copia de manera electrónica de la plantilla del personal que se encuentra adscrito a las oficinas centrales del CECIT. La respuesta del sujeto obligado pues no le responde, más que le dice que no le puede entregar la información y le niega la información porque dice que es información confidencial, que se trata de datos personales. En realidad es información mínima del oficio. Por lo tanto, proponemos la revocación de este recurso para que se dé versión pública, desde luego protegiendo los datos personales que como tal la ley contempla, y consecuentemente se sube esa plantilla de trabajadores que solicitan, que dijo llamarse Claudia Camacho. Proponemos la revocación porque es improcedente la negativa por tratarse de información confidencial, y ya que esta información ha dispuesto en el artículo 10 de la ley, perdón, de la nueva ley, ya está en otro artículo. No me ha aprendido de memoria el nuevo artículo, pero sigue siendo información mínima de oficio. Es como no iba yo a presentar el examen. Está como en el 27 ahora, ¿no? Son obligaciones de transparencia fuertes en la general, todo de la local. De la local. Se tengan adelante. Todo lo que están hablando es que vengo a presentar el examen. Le va a suceder como cuando hacen una entrevista a los diputados y senadores hace algunos 15 años. ¿Cuántos artículos tenía la Constitución? Uno dieron 30, 20, 50. Uno de toda esa cantidad de 500 diputados y tantos senadores atinó, y digo 136. Por eso es importante saber el número de la Constitución, no solamente de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino también de la del Estado, porque en cualquier momento se les puede preguntar. Eso para los futuros comisionados, que a lo mejor le van a preguntar cuenta con cuántos preceptos y cuántos capítulos tiene la Constitución política del Estado de Tabasco. Bien, continuamos. El 022/2016 Sí, pudiera ser. Es en contra de la Fiscalía General del Estado. La solicitud versa sobre copia en versión electrónica del número de elementos de esa institución que no han aprobado los exámenes de control y confianza aplicados a elementos de esa dependencia durante el periodo del año 2013 al año 2015, desglosado por año de servicio. La respuesta se determinó como negativa de información. Nosotros proponemos también la revocación. Es un asunto parecido al que hace un momento manifestó el comisionado José Antonio Bocortes. Coinciden en su asunto. Y también en la anterior, en este asunto en concreto, pero creo que también hubo en la semana pasada algo parecido. En razón de que es un dato estadístico, no hay vulnerabilidad del acceso a la información en estas condiciones, y desde luego el dato estadístico es marcar cuántos son los que presentaron el examen, cuántos aprobaron. No están solicitando nombres, ni cómo les fue el examen, ni la evaluación. Simplemente la pregunta es
Si son 5 aprobados, 6 reprobados, ese es el número estadístico que se tiene que proporcionar. Por lo tanto, proponemos también revocar para que se atienda esta solicitud de información de quien dijo llamarse Víctor Pérez López. Esos son todos los asuntos que traigo aquí al Pleno. Y bueno, pues quedo a disposición para escuchar sus comentarios y desde luego si hay alguna propuesta de modificación, con gusto lo hacemos. En el caso, como decía, no hay que olvidar que efectivamente el artículo 67 para efectos de la nueva ley, tratándose de la información mínima de oficio. Pero bueno, aquí lo interesante es que la información mínima de oficio con la nueva ley de transparencia se incrementan. Entonces, originalmente el número de información que era mínima de oficio pues no llegaba ni a la cantidad de 30, ahora creo que superamos las 50 obligaciones de transparencia que los sujetos obligados van a tener que cumplir, y por lo tanto todos, inclusive los propios ciudadanos, estamos obligados a conocer la ley para poder hacer nuestra petición. Les prometo que la próxima no tengo el número de la ley. Todavía hay otra propuesta. José Antonio, si tiene alguna cuestión que hacer valer en los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado. Solamente precisar que estamos de acuerdo con los argumentos planteados y tenemos ciertos casos similares. Bien. Entonces, eso es todo mi comentario. Muy bien. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración del cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro y que se compromete, dice, a seguir estudiando. Con mucho gusto. Claro. En votación nominal. En votación nominal. El aprendizaje permanente. Se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionada Felicita del Carmen Flores Castro. A favor. Comisionado José Antonio Correa Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado Presidente, le informo que ha sido aprobado por 3 votos a favor los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 7º del orden del día, y este es relativo a las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia Mi Casa. Señores comisionados, le pongo a consideración los siguientes proyectos. En relación al recurso de revisión 604, es relativo a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. Aquí el particular solicitó información de acceso a la información pública por medio del sistema Infomex y pidió copia en versión electrónica de los informes narrativos financieros del proyecto denominado Proyecto de Procuraduría Ambiental Estatal, financiado en el Estado de Tabasco con recursos del Fondo Ramo 16, anexo 30 del presupuesto de egresos de la Federación durante el año 2013. En respuesta, el sujeto obligado hace un acuerdo de inexistencia, dice que no existe, y al analizar nosotros las constancias que integran el presente acto, se encontró en especie y lo que procede es sobreseer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al principio le niega al particular la información solicitada, e inmediatamente ya después entrega la información tal y como la solicita, y como nuestra norma jurídica establece en el artículo 66 de la ley de la materia vigente en aquel entonces, porque ya estamos resolviendo todavía asuntos de la ley anterior, entonces nos encontramos que
si se satisface lo previsto en el artículo 66 en sus fracciones y por ende lo que corresponde en este asunto es sobreseer, porque al fin de cuentas lo que interesa es que al particular se le entregue la información. Es cierto, no se vale que sea extemporánea, y aquí fue inmediatamente después de que se dieron cuenta de que sí tenían la información y se le entregaron. Ese es el primer asunto. No sé si tienen alguna cuestión en este proyecto para que yo haga las anotaciones pertinentes si es que procede o no procede. ¿Sí? No, como mencionado. Pasamos al siguiente proyecto, que es en relación al recurso de revisión 683-2015. Aquí a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le piden copia en versión electrónica del informe enviado por esa institución a la CIDH en relación a los acontecimientos del pasado 14 de agosto del presente año, estamos hablando del 2015, donde perdieron la vida 8 personas, entre policías y presuntos delincuentes, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. Dice el propio particular: no omito mencionarles ninguna información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delito de lesa humanidad o actos de corrupción que puede estar sujeta a reserva. Aquí el titular de la unidad de acceso a la información de ese sujeto obligado emitió un acuerdo de inexistencia de información, aduciendo que la información no se encontraba dentro de las facultades legales que se le atribuyen a dicha comisión. Posteriormente, y como sucedió en el otro caso, encontraron la información que solicitaba el particular y se la entregaron, y en esa virtud de nueva cuenta, acorde a lo previsto por el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información vigente hasta el 15 de diciembre del año pasado, por eso, al darle la información, el recurso queda sin materia o la solicitud, y por ende también procede el sobreseimiento. No sé si también en ese asunto tienen alguna cuestión que se haya pasado y que no fundamente en dicho proyecto. Son asuntos conocidos y nosotros en su momento impulsamos la apertura de la información relacionada con estos casos de interés público, y hoy en día encontramos materializado, publicado en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, información vinculada a estos asuntos. ¿Alguna cuestión? Ya, creo que resolvimos Ya, un sí. asunto. Ya usted resolvió un Pero asunto. no hay, aquí es importante mencionar que todavía no hay una posición, ni tampoco ha habido una manifestación, un pronunciamiento respecto al tema. Es recopilación de información simplemente para llegar al final, a determinar si efectivamente hay violaciones de derechos humanos, como en su momento también en los lineamientos jurídicos que se plantearon en la Ciudad de México para el Sistema Nacional de Transparencia. Se hizo mención de que había ahí un hueco dentro de los lineamientos, que había necesidad de aclararlos. Desafortunadamente la propuesta de Tabasco no caminó, simplemente porque se dijo que bastaba con la reserva, que estuviera bien fundamentada para que la información no se diera, siempre y cuando esa reserva estuviera debidamente fundamentada. Sin embargo, pues la propuesta la nuestra era más allá, para que los lineamientos tuvieran la certeza en el momento de quienes resuelven de cómo a nivel nacional se debería de tomar esta acción y determinar si no hay acuerdos o no hay un pronunciamiento por la autoridad correspondiente. No tendría por qué abrirse ninguna información si no hay violaciones de derechos humanos o de lesa humanidad, o no existe ningún pronunciamiento al respecto. Pero desafortunadamente no se agregó,
porque la mayoría manifestó que bastaba con la reserva de la información y que estuviera debidamente sustentada. Con eso era más que suficiente para que no se abriera la información. Pero así quedó, desde luego, este posicionamiento nacional. Así es, efectivamente, en la reunión última que tuvimos se comentó sobre esta situación. Bien, el recurso de revisión 811-2015 es contra el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. Aquí el particular solicita, requiero de manera electrónica en versión pública, el contrato firmado por el C. José Falcón Bocanegra con esa institución. En respuesta, el titular de acceso a la información emite un acuerdo de disponibilidad en el cual se observa que niega la información. Me permito citar lo que dice: de la búsqueda en los archivos, nómina, contratos y demás documentos a mi cargo, no se encontró ningún dato, contrato o recibo de pago o documento a nombre del C. José Falcón Bocanegra, con el que se acredite que preste o haya prestado su servicio a esta subsistema, por lo que no es posible el envío de ningún documento al no estar dentro de la base de datos en este departamento. Al analizar y hacer un análisis e inclusive de su norma o su manual que rige ese tecnológico, nos encontramos de que tiene otras áreas donde se pudo haber recabado la información. Igualmente que en su reglamento del colegio, en el artículo 18, fracción segunda y tercera, que es en relación a las facultades del director general de nombrar y adscribir personal de conformidad con el decreto de creación, así como aplicar el proceso de reclutamiento, selección, contratación y pago de remuneraciones del personal administrativo y honorario. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a este precepto puede tener otras áreas en el que otras direcciones o departamentos o jefe de áreas donde pudiera encontrarse esa información. En esa virtud, al no hacer la búsqueda exhaustiva que nos obliga en su artículo 47 bis la ley en vigor en aquel entonces y en la que es aplicable en este caso, lo que procede es revocar precisamente para que se haga la búsqueda exhaustiva y de encontrar la información se entregue tal y como la solicita el particular. No sé si en este sentido tienen alguna cuestión o alguna cosa que... Ninguna. Usted, señor comisionado. Okay. Pasamos al siguiente recurso de revisión, que es el 028-2016, 033, 2016, sus acumulados 034. Aquí, si me permiten, quiero conjuntamente dar a conocer el contenido y el sentido de los mismos por tratarse de los mismos asuntos. En el recurso de revisión que aparece con el número 28-2016, solicitaron copia en versión electrónica del listado de comunidades del Estado de Tabasco que carecían de servicio público de transporte durante el año 2013. Y en el 37 y su acumulado 34 y 35 solicitaron copia en versión electrónica del listado de comunidades del Estado de Tabasco en la que se ofrece servicio irregular de público, dice, estoy leyendo tal y como aparece, de transporte durante el año 2013, 2014 y 2015. En respuesta, el sujeto obligado emitió acuerdo de inexistencia de información y para tal efecto remitió, acompañado de los acuerdos antes citados, de diversas oficinas elaboradas por las áreas y unidades que integran la estructura orgánica del ente demandado, con las que pretende justificar el por qué no tiene la información.
Sin embargo, de acuerdo a lo que prevé el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 47 de su reglamento, para tener certeza jurídica de la inexistencia es menester precisamente lo que señalan dichos preceptos. Es decir, estos preceptos señalan cómo se debe hacer la búsqueda. Si se encuentra en el archivo, si se encuentra en otra de las áreas, en fin, en todas y cada una de las áreas que conforman dicho. Sin embargo, nos encontramos de que, de acuerdo a la búsqueda que hicieron, la realizaron en 54 departamentos. Y realmente él tiene mucho más. Y faltaron 16 de los 54 departamentos donde están, buscaron en 38, y faltaron 16 áreas donde buscar. Por eso se concluye que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no agotó debidamente el procedimiento de búsqueda de la información, por lo que ante esas irregularidades se advierte que el procedimiento de búsqueda desplegado por dicha Secretaría es incorrecta porque faltaron todavía varias áreas donde buscar, y por ello se revoca los acuerdos de inexistencia y se le ordena que efectivamente haga una búsqueda exhaustiva para los efectos de satisfacer debidamente lo que solicita la persona que hizo este pedimento. Esos son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. No sé si en relación a estos tienen alguna cuestión o algún punto de vista que se haya pasado y no lo anoté en dicho proyecto. El comisionado José Antonio, No tengo Isidro. Sí, nada más volver a aclarar que independientemente de que tenemos asuntos ya testados como recurso de revisión del 2016, también es cierto que algunos asuntos todavía corresponden a la ley anterior. Yo hace un momento hice mención de la nueva ley, que en realidad es en sí lo que aplica es la ley anterior, a razón de que las solicitudes versaron en el 2015, por lo tanto, si es procedente la aplicación del artículo 10 y no del nuevo artículo de la ley de transparencia que actualmente está vigente. Pero eso no lo omite que estudie usted la ley. La nueva ley. Eso no le... Pero ya mi compañero... Bien, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con mucho gusto. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bocortes Pérez Nieto. A favor. Comisionada Felicita Carmen Suárez Castro. Por favor. Comisionada Presidenta, informo que ha sido aprobado por unanimidad los proyectos de resolución sometidos a votación. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el octavo. Y para ello le solicito al secretario proceda al sorteo de los asuntos que están pendientes para su resolución respectiva. Con mucho gusto, maestra. Señores comisionados, me permito darme cuenta del sorteo que realiza esta Secretaría Ejecutiva para efectos de elaborar los proyectos de resolución que con respecto a derecho, que conforme a derecho correspondan. Para efectos de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, me permito darme cuenta que le correspondieron los siguientes expedientes. El recurso de revisión 869/2015, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 063/2016 y su acumulado 064 de la misma serie, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Para efectos de la ponencia del comisionado José Antonio Bocortes Pérez Nieto, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El recurso de revisión 892/2015, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y el recurso de revisión 66/2016, promovido en contra de la Universidad Politécnica del Golfo de México.
Por último, para efectos de la comisionada presidenta, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El recurso de revisión 39/2016, promovido contra el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el recurso de revisión 67/2016, promovido contra el Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, y es relativo al análisis y aprobación, en su caso, de las recomendaciones que se enviarán a los 106 sujetos obligados como resultados de las evaluaciones realizadas en los portales de transparencia correspondiente al cuarto trimestre del 2015. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente. Como todos ustedes saben, lo establecido, lo que es el artículo 23, fracción primera de la Ley de Transparencia en el Estado de Tabasco, establece como atribución de este órgano garante vigilar el cumplimiento de la ley en la materia para su exacta observación. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 10 y 15 de la ley antes señalada, así como en el numeral quinto, párrafo tercero de los lineamientos generales para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, mismo que disponen en su conjunto la obligación de estos a poner a disposición del público la información mínima de oficio conducente, de igual forma a actualizar dicha información de manera trimestral en sus portales de transparencia, los 5 días siguientes a aquel en el que se termine el trimestre. Como usted claramente decía, había que cumplir en los asuntos que acaba de dar a conocer. La información mínima de oficio tiene que estar en el portal de transparencia para los efectos de que se cumpla debidamente con lo que prevé la ley. En esa virtud, este órgano garante realizó en tiempo y forma, a través de su personal, a través del personal que tenemos aquí, las correspondientes evaluaciones a los portales de transparencia de los entes públicos, y del resultado de los mismos, los que integramos este cuerpo colegiado tenemos conocimiento. Sin embargo, a efectos de cumplir con el mandato legal, le solicito a este pleno, si a bien lo tiene, hacer recomendaciones a cada uno de los sujetos obligados, y con ello fomentar y garantizar aún más una postura de apertura informativa en materia de transparencia a todas las personas que habitamos en este estado. Entonces, si no tienen algún inconveniente para que se ponga a consideración, y le pida al secretario ejecutivo lo ponga a consideración de todos nosotros. ¿Sí? Señor secretario, solicito ponga a consideración de este pleno las recomendaciones que solicito se hagan llegar a los sujetos obligados. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta que ha sido referida a la comisionada en cuanto a la aprobación de las recomendaciones a hacer llegar a los sujetos obligados. Quienes estén de acuerdo, sí van a ser manifestados. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada las recomendaciones que se enviarán a través de su conducto a los 106 sujetos obligados activos como resultado de las evaluaciones realizadas a los portales de transparencias correspondientes al cuarto trimestre de 2015, con 3 votos, y solo hago hincapié que es en base también al cumplimiento del acuerdo aprobado por el pleno en enero del 002. Muchas gracias. Aquí vamos a pasar al punto 10º del orden, como está pleno de nuestra conciencia y voluntad de que tenemos que hacer una entrega y recepción para este fin. Se hizo un manual de entrega y recepción en este órgano garante con cumplimiento a lo dispuesto en lo que prevé el artículo 136 de la ley que establece los procedimientos de entrega y recepción en los poderes públicos, en los ayuntamientos y los órganos autónomos, como es el caso del INAI, el cual es de observancia obligatoria para todas las áreas que conforman el órgano garante, mismo que instituye una herramienta necesaria e indispensable
para que el proceso en fomento se realice de manera ágil, oportuna, adecuada, ordenada y uniforme, mismo que consolida a través del presente manual. Cumpliendo así el órgano de control interno con sus facultades normativas, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas para la conclusión de las gestiones del encargo de los servicios públicos de Vitaí. Es por ello que se tiene a bien proponer a este Pleno el proyecto de manual para los efectos de su aprobación, aunado a que dicho ordenamiento fue circulado previamente a cada uno de los que integramos este Pleno para los efectos de que se hiciera algún comentario. Este manual, cabe recordarles, señores comisionados, que fue realizado por el Contralor Interno de este instituto. Seguramente, y estoy convencida, que nos va a facilitar para los efectos de que la entrega y recepción se haga de manera clara, precisa y que no quede ningún documento por ahí en otras áreas. Por ello se les solicita para que, si a bien lo tienen, se ponga a consideración la aprobación de este manual. ¿Usted, comisionado, tiene alguna cuestión, alguna referencia que se va a leer en relación al manual? No, es solamente precisar que toda la información financiera del tiempo que estuvo esta institución se queda en la institución, y esto es muy importante porque recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con algunas gente de ayuntamientos y desde luego manifestaron su inquietud porque la información financiera en algunos casos al parecer no fueron recepcionados. La recomendación fue que era muy importante que se documentara bien e inclusive se presentaran las denuncias pertinentes al caso, porque con la nueva ley de archivos que en corto tiempo seguramente se publicará y que el Estado de Tabasco también hará lo propio, se fincarán responsabilidades si no se encuentra la información por el tiempo perentorio que la propia ley establecerá. Entonces, bueno, pues nosotros trataremos de hacer lo mejor posible en nuestra entrega y recepción, dejando toda la información concerniente con el compromiso y obligación que tenemos como funcionarios o como servidores públicos de darle atención correcta y oportuna al presupuesto que durante los 5 años desde luego no fue aprobado por el Congreso del Estado. Eso es nada más lo que tenía que Ok, efectivamente, yo creo que el presupuesto hay que ser muy cuidadoso. Se trata de dinero, de un dinero que no es de ninguno de nosotros, sino de todos, de todo el pueblo de Tabasco, y por ende hay que cuidarlo mucho, y por esa razón es que se está solicitando el manual para que oportunamente se hagan llegar a cada una de las áreas todo lo que tengan, y recopilado hagamos un análisis en su conjunto y podamos hacer una entrega fundada, motivada y que no haya lugar a ningún cuestionamiento. Y no solamente de los recursos económicos, sino de todo el hacer y quehacer de este órgano garante. Entonces le solicito al secretario ponga a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta antes citada. Mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este Pleno la propuesta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el manual de entrega y recepción del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 11 del orden del día, y es en relación a asuntos generales. Para esto se les concede el uso de la voz a quien así lo quiera hacer, consejero Isidro, consejero o comisionados, perdón, que quede con el ninguno. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Siendo las 10:13 del día 9 del mes de marzo del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que tendrá verificativo también en una sesión ordinaria, y que será el día 16 de este mes y año
a las 11 horas en este mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.